En España hay unos 3,2 millones de autónomos, un sector que ha sufrido también un duro golpe durante la pandemia. En estos momentos el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de cotización para este colectivo, una reforma que comenzará en 2023 y se extenderá hasta 2032. Para analizar esta propuesta hoy me acompaña nuestro experto técnico financiero, Juan Manuel Marín, apodado coloquialmente como el Robin Hood de las finanzas. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Encantado de volver a estar con vosotros. Bueno, vamos a tratar este tema de los autónomos y esta nueva reforma que está en el horizonte, pero quizá para ello debamos comenzar entendiendo y comprendiendo cómo funciona el sistema público de pensiones. Pues mira, Marina, el sistema de las pensiones públicas es como una saquita donde hoy los que cotizamos, tú, yo, el resto de tus compañeros, pues vamos echando dinerito lo que es una saca. Y ese dinerito es para pagar las pensiones de las personas que lo necesitan. Oye, pues habrá personas que necesiten una pensión de orfandad, otros de viudedad, otros de jubilación, otros de incapacidad. Entonces, hay que saber o entender que aunque suene muy mal, es un sistema piramidal, porque tú hoy, tú, yo, el resto, estamos cotizando para otros, no para nosotros mismos. Y además, en España, por sus datos de población activa, por el número de personas que trabajan, por el número de personas que reciben lo que es una pensión, en determinados casos llega a ser lo que es abusivo, porque en España somos unos 47 millones de habitantes, pero realmente los que mantienen el sistema solo son 40. Es decir, que el 40% de la población mantiene al 60% de la población. Y esto es peligroso porque puede haber una revuelta social en determinado momento y peligroso porque tenemos una pirámide poblacional lo que es invertida. ¿Tú recuerdas, Marina, cuántos hermanos eran tus abuelos y cuántos hermanos o cuántos hijos tienes tú? Claro. Entonces, como España y la dieta mediterránea, que es maravillosa, hace que nuestra esperanza de vida se incremente, pero también el número de hijos por pareja cae drásticamente. Es decir, cuando somos dependientes, cada vez somos más años los que dependemos del sistema, pero cada vez se producen menos cotizantes, cada vez hay menos personas nuevas en el sistema para mantener ese incremento de esperanza de vida. Entonces es muy peligroso. Claro, de hecho, vamos, este año era el que menos niños han nacido desde la época de la Guerra Civil o así. José, la reforma que comenzará a entrar en vigor en el año 2023 habla de ir actualizando la cotización cada año. El Gobierno establece 13 tramos de rendimientos y, según la tabla, que el autónomo que gane 3.000 euros al año, que es el mínimo, pagaría 200 euros al mes el primer año, llegando a pagar 90 euros al final del periodo y así variaría según los ingresos. ¿Cómo interpretamos esto? A mí como autónomo no me ha gustado. No me ha gustado y además primero quizás deberíamos distinguir entre los distintos tipos de autónomos que existen, porque aquí hay una de las soluciones para que no nos pille el tren. Están los autónomos societarios, que son esas personas que son administradores de una sociedad y que injustamente, solo por tener que firmar determinados documentos, el Estado le obliga a que tenga que pagar todos los meses un alta de autónomo, aunque tenga lo que es un gerente que lleva el día a día de la empresa. Después están los que cotizan por módulo, que es el Estado el que, en función de una serie de parámetros, empleados, metros de local, gasto de electricidad, estima lo que es un rendimiento neto y en función de ese rendimiento neto paga lo que son los impuestos. Después están los de estimación directa, que prácticamente son la mayoría, ingresos menos gastos, rendimiento neto. Después están los agrarios y después están los económicamente dependientes. Por ejemplo, cuando tú eres empresario y cotizas autónomo y tienes a familiares hasta segundo grado de consanguinidad trabajando lo que es contigo, el Estado te obliga a que ellos también coticen lo que es como autónomo, no por el régimen general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es no confundir si esa nueva cotización o ese nuevo pago de autónomo va a estar ligado a los ingresos o a los rendimientos netos. Lo primero, esto sí es bueno, vamos a descansar, es por los rendimientos netos, porque todos sabemos que un empresario, un autónomo, un profesional liberal tiene unos ingresos y después tiene unos gastos. Exacto. Entonces, realmente lo que se va a tener en cuenta son los rendimientos, no los ingresos, que es un punto bastante importante. En un segundo lugar, pues supone lo que es el fin de la elección voluntaria. Es decir, hoy en día, un autónomo
puede decidir de forma voluntaria si cotiza por una base más elevada o más reducida. En este momento se pierde lo que es esa libertad y se vuelve ya algo impositivo en función de los ingresos que tú has tenido. Entonces, habrá que ver cómo también mides tú esos ingresos, guión, rendimiento neto, o cuándo los vas a medir, o cómo los vas a medir, porque a mí se me antoja un poquito complicado estar constantemente cambiando lo que son las bases de cotización, porque hay momentos del año en el que tú estimas que los ingresos van a ser unos, pero después son otros. Entonces esto puede generar trabajo burocrático y puede generar lo que es un poco de lío para esos autónomos o empresarios, que también recordemos que en España no brilla lo que es la educación financiera precisamente, entonces esto puede como liar un poco lo que es al personal. Hay un matiz, el autónomo podrá cambiar 6 veces al año de tramo según la previsión de ingreso. ¿Esto es positivo? Por lo que te decía antes, yo lo veo un poco lioso. Y si retomamos lo que es la pregunta, lo que es anterior, que me preguntabas que yo cómo lo veía, pues mira, hoy un autónomo, en el 85% de las ocasiones, cotiza lo que es por el mínimo, que es uno de los motivos por los cuales se está tomando lo que es esta medida. Pero es que tú no puedes pasar lo que es un autónomo, de un autónomo que hoy esté ganando 1.400, 1.500 euros al mes, pagar lo que es una cuota de autónomo de no llega a 290 euros, a tener que pagar más de 400. Es que se multiplica lo que es concretamente por 4, pasa a ser 433 euros. Entonces te dices, oye, escucha, que me has multiplicado por 4 lo que es el gasto de un día, lo que es para otro. O sea, la verdad que, como todo lo que es al principio, suena muy raro, o por lo menos a mí como autónomo y empresario me suena muy raro. Y además 9 años, ¿no? Para Sí, que sí, se vaya como equilibrando. Realmente, según lo que sabemos ahora mismo, es que va a haber 10 años para actualizar. O sea, eso quiere decir que tú a lo mejor te tiras 10 años con una pseudo cuota que no es la que te corresponde, para como que te acostumbres a pagar más, para que después, cuando llegue lo que es el verdadero momento, pagues la que te corresponde. Y además, Marina, venimos de una pequeña subidita ridícula de 3 euros, pero antes, como yo te decía, el 85% de los autónomos cotizan por el mínimo. Vale, ¿cuánto era lo mínimo? 286, pero que este mes, el 1 de junio, nos han hecho una pequeña subidita de 3 euritos. Esto al final parece como lo que decía Carmen Posadas el otro día en una revista de Forbes, el efecto salami. Sin darte cuenta, vas cortando y te van metiendo ahí subidita, hasta que al final llega el subidón de la vida. Porque como tú y yo bien sabemos, un empresario, que un negocio funcione o no funcione, muchas veces depende de los costes fijos. Entonces, el local es un coste fijo, los empleados es un coste fijo, pero es que los impuestos se están convirtiendo en un gran coste fijo. ¿Por qué y para qué crees que se quiere hacer esta reforma, José? Pues mira, el por qué tiene dos visiones. El hecho de que un autónomo cotice por sus ingresos reales es una conversación de hace muchos años, pero también hay una cosa muy clara. Afamadas revistas y periódicos económicos han hecho lo que es un estudio en detalle y pormenorizado de cómo esto le va a afectar a las arcas públicas y cómo esto le va a afectar lo que son los autónomos. ¿Qué medida tan curiosa se ha tomado? Que le va a suponer un extra de ingresos al Estado de 5.000 millones. Te dices, ¿dónde van a ir esos 5.000 millones? Pues oye, las consecuencias las estamos viviendo hoy. Para salir de esta crisis sanitaria, que al final se ha traducido en una crisis económica, ha habido, que el Estado lo ha hecho maravillosamente bien, pues una serie de ayudas a autónomos, los ERTE, las subvenciones, incentivos, ha habido un montón. Pero es que no se nos olvide que eso hay que pagarlo. Y para pagar lo que hace el Estado, pues sube lo que son los impuestos. Y eso al final afecta a tu familia del día a día, a mi familia del día a día y a la familia del día a día de casi 4 millones de autónomos y empresarios. ¿Están contentos los autónomos con esta reforma? Tú nos contabas que por lo que a ti concierne no mucho, ¿no? No. O sea,
Y lo hablaba el otro día con otro autónomo, otro empresario, compañero del sector, y decíamos, oye, es que igual no es el momento. Oye, que es que yo vengo o mejor dicho, hay 500.000 de autónomos que están en cese de actividad. Y de ese 500.000 de autónomos, la mitad, según ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, no van a poder continuar lo que es su actividad, van a cerrar. Pero es que adicionalmente tú haces lo que es un cómputo de cómo han ido las ventas, los ingresos de toda la comunidad autónoma y te das cuenta de que más del 60%, mejor dicho, la mitad de ellos, sus ingresos han caído más de un 60%. Entonces, tú en la cabeza de un autónomo ahora mismo está en cómo salir de esta, cómo inventar, hacer, evolucionar, adaptarte, y llega el Estado con su cara y te dice que sí, pero que yo te voy a subir a ti lo que es tu coste fijo de lo que es la seguridad social. Entonces acá tú dices, oye, igual no es el momento. Espérate a que salgamos de esta, espérate a que nos hayamos recuperado, que podamos estar, no sé, me que parece... se han precipitado un poco, pero claro, como tú dices, también le hace falta... A mí me parece atemporal, totalmente. Atemporal, y evidentemente por la parte que me toca, no me gusta un pelo porque me toca el bolsillo. Claro. Hombre, lo único que se supone que va a entrar en vigor en el 2023, ¿no? Como sí. que dan ahí un margen. Entra en vigor ahora para que llegue lo que es su estado final en el momento que... Pero ya te suben. Vale. Es que ya te suben. Ten en cuenta que hay un periodo ahí de 10 años donde de forma directa te dicen, mira, para que tú vayas adecuándote a lo que te va a tocar pagar, paga un poquito más. Volvemos al efecto salami. Claro. ¿Vale? La inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia cotiza por la base mínima, lo que luego se traduce en una pensión baja. Aquí es donde entran los complementos privados, algo de lo que muchas personas pues no tienen conocimiento, pero es así. Mira, cuando tú cotizas autónomo, cuando tú pagas lo que es tu seguridad social, lo que son todos los meses, ese pago te da una serie de derechos. Te da derecho a tener una indemnización en cese de actividad, te da derecho a tener lo que es una sanidad pública, te da derecho a tener lo que es una cantidad en caso de que te pongas malito temporalmente, te da derecho a muchas cosas, ¿no? Pero si tú te pones a analizar partida por partida, tú dices, mira, el sistema de las pensiones públicas está en quiebra técnica y lo que quieren es salvarlo incrementando lo que son los impuestos. Esa es la realidad. Ahora, si mi pensión de jubilación va a depender del número de cotizantes, por mucho que yo pague hoy, si no se resuelve el problema poblacional, no económico, mi jubilación sigue estando en entredicho, con lo que el producto privado para la jubilación seguirá siendo necesario e imprescindible. Segundo, la sanidad. Tenemos una maravillosa sanidad. De hecho, es conocido aquí en España el concepto del turismo sanitario. Tenemos los mejores medios, pero oye, hay personas que no les gustan las listas de espera, o no les gusta compartir una habitación en un hospital, o quieren una segunda opinión médica, o quieren elegir lo que es el facultativo. Entonces, al complemento sanitario tampoco le va a afectar. Sí que le afectará al complemento de la incapacidad laboral temporal. Es decir, si yo, como me pasó a mí el año pasado, me caigo haciendo el lila de una escalera, me hago un esguince lo que en el tobillo y me tiro un mes fuera de juego. Oye, el Estado maravillosamente me paga lo que es una pensión por incapacidad laboral temporal. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los autónomos debemos tener lo que es una serie de productos básicos, ¿no? El seguro de ILT. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos van por un lado y nuestra cotización va por otro. Entonces, si tú estás cotizando como un autónomo de esos del 85% por el mínimo, cuya base de cotización a lo son 1.000, y tú estás ganando 2.000, cuando tienes una incapacidad laboral temporal te afecta porque no puedes trabajar, te dan una pensión, pero no te dan una pensión en función de los ingresos, te dan una pensión en función de tu cotización. Con lo que ahí sí nos vamos a ver lo que son beneficiados, pero en una jubilación no, en una sanidad no, y si hablamos ya del tema de las incapacidades, pero ya no las temporales, sino las permanentes, es importante que todos los autónomos sepan esto. Dice, oye, tú imagínate que yo me doy ese golpe que me costó lo que es una 15 de tobillo, me doy un golpe en lo que es la cabeza y no puedo seguir trabajando de lo que trabajo hoy. Y para mí es fundamental poder comunicar con mis clientes cosas que quizá ellos no sepan. Oye, pues me dan lo que es una incapacidad permanente. Pero hay dos que hay que tener muy en cuenta, Marina. La permanente absoluta para cualquier profesión y la permanente total, que es para la tuya.
¿Qué es lo que ocurre? Que la total es hasta un 100% de tu base de cotización y no tributa. Y la total es un 55% y sí tributa. Si tú estás escasa de fondos, como Doña Estado, ¿cuál sería la que tú entregarías a tu ciudadano? ¿La que te es más pequeñita y tributa, que te revuelve lo que son impuestos, o la que es más grande y no te da impuestos? Quizás la más pequeñita, ¿no? Entonces se seguirá necesitando otro complemento para lo que es la invalidez. Al final, Marina, una persona necesita hacer lo que es un estudio pormenorizado de lo que son sus ingresos y sus protecciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese ritmo endiablado de vida que llevamos, que si el gimnasio, que si la compra, que si el trabajo, que si los niños. En muchas ocasiones no tenemos una hora para tranquilamente sentarnos y decir, fenomenal, oye, si a mí me pasase esto, si a mí me pasase esto, si a mí me pasase esto, y es que muchas veces yo me siento con los clientes y le digo, oye, si pasa esto y esto tiene estas consecuencias, ¿te afecta? Sí, pues habrá que buscar un complemento privado. ¿Que no te afecta? Genial. Pero por lo menos hacer dicho estudio, conocer cómo funciona la seguridad social, conocer qué derechos tienes y cómo le va a afectar a ti y a tu economía. Incluso antes de comenzar a lo mejor un negocio, alguien que quiera emprender, que muchas veces ahí es donde cojeamos, como decía, no tenemos una educación financiera, la verdad que nada buena. Totalmente. De hecho, muchos asesores fiscales y laborales, aparte de hacer un maravilloso trabajo pues con sus modelos, con sus contabilidades y demás, recomiendan lo que son a sus clientes cosas. De hecho, yo tengo lo que es un cliente húngaro que se llama Miki, y el otro día hablaba con él y digo, oye Miki, ¿por qué me llamas? Y me dice, porque mi asesora me ha dicho que me tengo que buscar un producto para la pensión pública. Ah, pues fenomenal. Entonces, hay un kit básico del autónomo que es el seguro de incapacidad laboral temporal, el seguro de vida, el seguro de salud y el seguro de la jubilación, que son complementos privados necesarios porque nuestro maravilloso sector público, que es súper generoso y súper bonito, existe, nos da lo que es una ayuda, pero no es lo suficientemente grande como para paliar lo que es la situación que nos ocurre cuando nos ocurre lo que es alguna enfermedad o algún accidente. José, por último, para terminar esta entrevista, ¿nos quieres dar alguna recomendación? Pues mira, sí. Lo primero, yo siempre en el 2011 leí un afamado economista, Andrea Costolani, y yo me quedé con esa frase. Dice, a veces es mejor dedicar una hora a pensar sobre tu dinero que estar una semana trabajando para conseguirlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú te paras, te aíslas en plan burbuja y te pones a pensar sobre lo que te rodea, te das cuenta que a lo mejor no te interesa seguir siendo autónomo. A lo mejor te interesa montar una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que el autónomo societario va a pagar lo que es una cuota que si no se hace nómina será la mínima. Y bueno, José, ¿cómo un autónomo societario entonces saca dinero de su sociedad? Vía dividendos. Entonces, hay unas cositas muy interesantes que para ello nosotros no hemos visto lo que has obligado rápidamente a crear un servicio que se llama Protección Infinita, por todo eso que te he contado, y otro que se llama Libertad Impositiva. ¿Para qué? Para ayudar lo que son a esas personas, porque oye, tú te metes en San Google y San Google te da 80 millones de pistas, pero pistas generalistas. Ahora, si tú necesitas saber cómo te afecta a ti con tus circunstancias, pues posiblemente, como me pasa lo que es a mí, pues tengas que tener una charla, no solo con tu asesor laboral, porque tu asesor laboral guión fiscal sabe de cotizaciones, pero no sabe de productos lo que son que puedan ayudarte a mejorar tu situación o proteger lo que es tu situación, y con tu asesor financiero. Porque si yo te decía, si Miki le dice, o el asesor o la asesora de Miki le dice a Miki, búscate un asesor financiero que te busque un producto para la pensión, pues quiere decir que ahí hay un germen, lo que es importante. Entonces, es importante tener lo que es un binomio ahora más que nunca entre tu asesor laboral, tu asesor fiscal y tu asesor financiero, porque si no, te va a costar mucho dinero esta nueva norma, que además, lo hablaba yo con mi asesor laboral, pero esto lo pueden hacer, José, pueden hacer lo que les dé la gata por ley, por decreto ley, y esto ha llegado para quedarse, que no sabemos cómo va a finalizar, pero como dice el refranero español, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas, a cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces la situación
dado lo que estamos viviendo los autónomos, me parece atemporal. Y además no me parece lo que es adecuada, porque habrá algún listo que diga, pues dejo de facturar. Y a lo mejor hay un incremento de economía sumergida. O a lo mejor esta medida desincentiva que el autónomo siga trabajando a partir de determinado nivel de ingresos porque se le multiplican por 4 los costes de la seguridad social. Es que hay que tener mucho cuidado, porque incluso a ti y a mí, como usuarios finales de a pie, nos puede repercutir hasta en una subida de precios. ¿Cómo va a ser eso, José? Pues, Marina, si a mí me suben los gastos por 4 y donde antes yo ganaba 5, ahora gano 4, pues a lo mejor subo el precio para volver a ganar 5. ¿Y quién se ve al final afectado? Tú como usuaria. Entonces, tú fíjate, una medida que no tiene ni un pelo de tonto el gobierno lo que está poniendo, porque le va a suponer 5.000 millones más de recaudación, se puede convertir en, con muchos autónomos que cambien a ser sociedad, un incremento de la economía sumergida y adicionalmente un incremento de precios. Es que el tema es delicadillo, ¿eh? José, pues no sé si nos dejas preocupados o nos dejas con la idea más clara, eso seguro. Pero muchísimas gracias por haber tratado este tema y, como siempre, por explicarnos las cosas tan claritas, que nos vamos siempre con nuevos conocimientos. Pues nada, muchas gracias por también invitarme vosotros.